Porque me lo mandaste en puras bolitas blancas. Ahí está. De una vez para que ya quede eso claro. Fíjense ustedes. Estas dos, aquí está la DH y aquí está la, ¿cómo se llama la otra? La oxitocina, son llevadas por axones a almacenarse ¿dónde? En la neurohipófisis. En la neurohipófisis de tal manera que cuando se necesite se secreta ya vía sanguínea. Pero llega a la neurohipófisis por medio de axones, ¿ok? O se llama neurohipófisis. En cambio, aquí tenemos otra área que es el área preóptica, esto amarillo. El área preóptica, ¿sí? La función del área preóptica es producir las hormonas liberadoras e inhibitorias de las hormonas de la hipófisis. Por eso se llama eje hipotálamo, hipófisis, glándula, ¿verdad? ¿Cómo hace? Inhibidora y estimula GABA, aumenta. Aquí se libera, a ver, en el área preóptica se libera, vamos a poner un ejemplo, hormona liberadora de ACTH. Voy a poner como un ejemplo. Aquí sale, ¿verdad? Por medio del axón, lo lleva a este núcleo que se llama núcleo arqueado o infundibular. ¿Ok? Y este núcleo arqueado o infundibular va a secretar esa hormona liberadora al torrente sanguíneo, pero local, allí hipofisario. Eso se llama el sistema porta hipofisario. ¿Dónde hay un sistema porta? También en el hígado, ¿verdad? Pero ese es venoso, ese es arterial, ¿sí? Entonces descarga, ¿sí?, la secreción en el sistema porta arterial y allí es cuando llega la adenohipófisis. Entonces estimula a las células basales de la adenohipófisis para que produzca ACTH. Y entonces la ACTH se secreta así como toda hormona endocrina, ¿verdad?, a la circulación y llega a la corteza suprarrenal. Y así es sucedido con todos los demás hormonas liberadoras. ACTH o ACTH. ACTH. ¿Ok? Lo amarillo es el área preóptica. Área preóptica. ¿Y eso es dentro del área supraquiasmática o es diferente? No, es en el área supraquiasmática, pero le manda la información a quien dije, al núcleo arqueado, y ese núcleo arqueado ya ahora sí manda esas hormonas liberadoras al torrente sanguíneo local para que llegue a la adenohipófisis y la adenohipófisis ahora sí produzca lo que tenga que producir. Ok, bien, esos son los núcleos del área supraquiasmática. Ahora tenemos los núcleos del área tuberal, que son dos, ¿verdad? Aquí está, ya dije, el núcleo arqueado y la función, y aquí tenemos estos núcleos que están aquí, núcleo dorsomedial y núcleo ventromedial. Estos núcleos son el centro de la saciedad, ¿ok? El centro de la saciedad, el ventromedial y el dorsomedial. ¿Quién estimula estos centros? ¿Qué hormona? ¿O qué molécula? La leptina. ¿Dónde se forma la leptina? ¿Dónde se secreta? En los adipocitos, ¿verdad? En los adipocitos. Entonces, cuando hay ya suficiente energía ya almacenada, se secreta, entonces se va y entonces tenemos saciedad. Hay enfermedades, hay patologías, como digo, craneoencefálicos, donde el paciente pierde estos. Digamos, si se lesiona el centro del hambre, ¿qué va a tener el paciente? ¿Cómo va a ser el paciente? Caquéctico, ¿verdad? Va a perder, no va a tener hambre, va a perder todo, se va a adelgazar. En cambio, si el paciente tiene una lesión en el centro de la saciedad, no sé si a ustedes les ha tocado algunas personas que tienen algún problema neurológico, que tienen que encerrarles las alacenas, porque no se comen la alacena toda la noche. ¿Por qué? Porque no tienen saciedad. Entonces empiezan a ser muy gorditos, muy obesos, tienen problemas neurológicos y también tienen obesidad secundaria a ese problema. No hay saciedad, hay una lesión o una alteración en el centro de la saciedad. ¿Ok? Bien, ahora nos vamos a la parte, ¿cómo se llama? Mamilar, al área mamilar.
tenemos un gran núcleo aquí que es el núcleo posterior. Ese es el núcleo simpático, ¿ok? Es el núcleo simpático, pero también es el núcleo del que va a conservar el calor. Es por eso que como tienen frío, ahorita no hay frío aquí, pero cuando tienen frío, ¿qué pasa? Empiezan que a temblar, ¿verdad? Se pone la piel de gallina, fibrosis, etcétera, porque eso es un reflejo simpático para conservar el calor. ¿Ok? ¿Está bien? Ese es el núcleo parasimpático y de la conservación. Núcleo simpático, ¿no? Perdón, simpático y de la conservación del calor. Ahora, cuando tenemos lesiones del núcleo anterior, ¿qué dijimos que iba a haber? Hipertermias de difícil control, ¿verdad? Ok. Pero cuando tenemos lesión del posterior, ¿qué vamos a tener? Hipotermias. Resulta que cuando uno lesiona el área posterior, y como el área anterior viene las fibras se vienen desde el área posterior, del área anterior a la posterior, significa que queda lesionado que mi área anterior también. Entonces ya tenemos los dos problemas. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a pasar lo que le pasa a los recién nacidos o a los prematuros. ¿Qué pasa con un recién nacido, un prematuro que usted lo dejan en un ambiente frío? Llora. ¿Qué va a pasar con él? Como está inmaduro el hipotálamo, ¿qué va a pasar con él? Va a tomar la temperatura del ambiente. Si usted lo dejan, va a tener hipotermia. En cambio, si lo dejan en una incubadora y no se dan cuenta de la temperatura, lo van a cocinar. Entonces, se dice que hace las veces como si fuera un reptil, es decir, va a tomar la temperatura del ambiente que está. ¿Okay? Cuando tenemos lesiones del núcleo posterior. ¿Vale? No va a tener frío ni calor. Pues Va a depende tomar del la ambiente. temperatura del ambiente. Si está frío, pues no va a tener frío. Sí, entonces no va a tener así de que se va a la nieve y se me están quemando los. Pues sí, No. Lo que pasa es que eso de la nieve lo que hace es vasoconstricción. Es diferente. ¿Okay? Ese es un mecanismo de defensa. Él no va a tener mecanismos para. Ni el frío va a tener hipotermia y el calor va a tener hipertermia. Ah, ok. Okay. Bien. Ahora tenemos un núcleo ahí también, ese núcleo negro que está allí. Ese núcleo negro que está allí es el núcleo que se llama tubero mamilar. Es muy importante porque tiene que ver con el sueño y vigilia. Es un núcleo histaminérgico, o sea, produce histamina. Entonces va a tener que ver con la vigilia. Por eso, si ustedes toman antihistamínicos, ¿qué pasa con el antihistamínico? ¿Alguien ha tomado para la gripa? Todo el mundo ha tenido gripa. ¿Qué le dan para la gripa? Pues un antihistamínico, ¿qué pasa? Los duerme, ¿no? Porque actúan ahí, a ese nivel. Más bien, es un efecto colateral del antihistamínico, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Mande. Yo tengo una duda. Si yo lesiono un núcleo anterior, me va a dar hipertermia, ¿no? Sí. Aunque fuese hipertermia maligna, de todas formas, Si es una hipertermia arriba de 40 grados, tienes que dar algo, porque si no, va a pasar algo. Sí, sí, la parte posterior a Sodones que digamos ya va bajando. Si se baja, es que si tú te das cuenta cómo se ve ese fallo, cómo corren las fibras hacia abajo, corren de anterior a posterior, y si tú lesionas lo posterior, por lo anterior, no porque esté lesionado, sino porque no van a las fibras, no van a correr. Eso es la idea. Sí. Cuando se daña el núcleo posterior, ¿la persona siente que cambia su temperatura o no? ¿Mandé? Cuando se daña el núcleo posterior, ya ve que toma la temperatura del ambiente, ¿la persona siente? Sí, o sea, bueno, depende. Generalmente vienen con traumatismos craneoencefálicos muy severos. Sí, entonces no difícilmente dicen, mira, sí me explico. No es que hay algo y lesiona esto específicamente. Vienen con un trauma muy severo. ¿Sí?
Ok, entonces un paciente que está hipotérmico en la terapia intensiva y no le puede subir la temperatura, por alguna razón, ¿qué está pasando? Probablemente está por aquí la lesión, ¿sí? Entonces, esa es la idea que te da. Bien, y bueno, el cuerpo mamilar, que es este que está aquí, ahí están las fibras que ustedes pueden ver, esas fibras vienen del fornix. Entonces, ese cuerpo mamilar va a tener que ver con el sistema límbico, las emociones y con la memoria. Cuando veamos eso, la memoria, vamos a ver ese circuito, ¿ok? Un poco más específicamente. Esos son los núcleos del hipotálamo. Y si ustedes se dan cuenta, tiene mucho que ver con el sistema autónomo, ¿verdad? Con el sistema autónomo. Tanto el sistema endocrino como todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que estimula el hambre? No, en relación al sistema autónomo, parasimpático o simpático. Pues parasimpático, entonces tiene que ver, ¿verdad? Tiene que ver todo esto. El termostato que tiene frío simpático se estimula, ¿se dan cuenta? En el sueño, ¿qué está pasando? ¿Qué hormonas se están produciendo? Más bien, para empezar, ¿qué sistema está funcionando en el sueño? Pues el parasimpático. Entonces, ¿qué hormonas hay varias cosas que pasan en el sueño, pero ¿qué hormona está secretando? ¿Cuál? Bueno, melatonina, pero ¿qué hormona se secreta? ¿Ande? ¿Quién la secreta? ¿Qué hormona se secreta en el sueño? Se secreta el cortisol cuando está uno dormido. A ver, otra vez. ¿Qué hormona se secreta cuando está en el sueño? La hormona del crecimiento. Hay otras hormonas. Se activa y está despierto, ¿no? ¿Cómo está la cosa? No, pero no tienes. Si tú tuvieras un pico de secreción a las 2 de la mañana, por eso estuvieras así con los ojos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se secreta en el estrés. ¿Sí me explico? ¿Okay? Entonces, ahora sí, el cortisol se secreta en la mañana y está estimulado por el sistema simpático, ¿se dan cuenta? Entonces, todo tiene que ver con esto y por eso es la homeostasia. ¿Ok? Bien, entonces, ya vimos eso, ya vimos esta también. Entonces, vean ustedes las aferencias que llegan al hipotálamo. Área prefrontal del lóbulo temporal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la memoria. ¿Ok? El giro subcalloso, que tiene que ver con las emociones. La amígdala, que tiene que ver con las emociones. ¿Se dan cuenta? El sistema autónomo no se origina del hipotálamo. El núcleo es un núcleo de relevo. ¿Se dan cuenta? Realmente las emociones se forman arriba en todo el área entre el área prefrontal, lo que es el lóbulo temporal y la amígdala específicamente. Y entonces las eferencias eso no vamos a ver, solamente para que vean que no está tan fácil, pero no vamos a llegar a hacer eso porque no tiene sentido práctico, pero sí las eferencias. ¿A dónde van? Ahí están. ¿Qué forman? Las fibras que reticuloespinales, vean la formación reticular, o sea, todo va a la formación reticular para formar el tracto reticuloespinal y entonces llevar la información simpática parasimpática a los núcleos parasimpáticos. ¿Cuáles son los núcleos parasimpáticos? Núcleos parasimpáticos 3, 7, 9 y 10, ¿verdad? Y S2, S3, S4. En cambio, los núcleos simpáticos T1 a T2 es el asta anterior y ya sale la fibra presináptica y va a ser al ganglio, después la fibra posináptica hace su función. Bien, aquí nomás para que se den cuenta cómo están bajando las fibras eferentes, ¿verdad? Las condiciones eferentes del tálamo. Y entonces aquí está ya el resumen: control de la temperatura, control de los ritmos circadianos, equilibrio hídrico, actividad endocrina, alimentación, expresión de las emociones y control autónomo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí?
Otra vez, lo mismo. Núcleo enteral, centro del hambre. Núcleo supraquiasmático, el ritmo circadiano. Núcleo supraóptico, ADH. Núcleo anterior, parasimpático, ¿verdad? Y el control de la disipación de la temperatura. Núcleo paraventricular, oxitocina. Núcleo preóptico, factores liberadores hacia la hipófisis. Núcleo tuberal, factores liberadores hacia la hipófisis. Núcleo ventral medial y dorsomedial, centro de la saciedad. Núcleo del cuerpo mamilar para lo que es la memoria y las emociones. Núcleo posterior simpático y mantener la temperatura. Y núcleo tubero mamilar, núcleo histamínico para la vigilia. ¿Ok? Para la vigilia. Hasta aquí vamos bien. Esto es un resumen de lo que es el hipotálamo. Por eso el hipotálamo es muy importante. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Lo mismo hasta que sea. Y entonces, solamente estas hormonas, ¿a dónde van? A la neurohipófisis mediante los axones, ¿verdad? Mediante los axones. En cambio, el sistema hormonal va a ir por el sistema porta, ¿verdad? Local. ¿Ok? Sistema arterial, sistema porta arterial. Y después se van por las venas a lo que es la circulación y hacen su función. Y entonces podemos decir aquí la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento no más sirve como hormona de crecimiento, repara también. En nosotros, bueno, ustedes son jóvenes, pero ya en otros viejos repara tejidos. ¿Ok? Por eso necesitamos dormir también. Aunque muchos de ustedes probablemente van a tener que trabajar de noche y pues a ver cómo nos va. A ver cómo les va. Muchos nos hemos desvelado demasiado. Algo bueno debe salir de esto. Bueno, la ACTH va a la glándula suprarrenal, esto ya lo saben, todo esto. Solamente voy a enfatizar lo que son las hormonas sexuales, porque es lo que yo veo generalmente, que es la FSH y la LH. La FSH, ¿qué función tiene en el testículo? Al revés. Si nos pone Chana, FSH, células de Sertoli. No. FSH, células de Sertoli, sostienen la espermatogénesis. Y la LH, las células de Leydig, ahora sí, y producen testosterona. ¿Ok? Las células de Sertoli son muy sensibles a la isquemia o al calor. Por eso es que un varicocele, por eso que cualquier cosa que le pase al testículo, que lo caliente o lo que sea, o una isquemia, una torsión testicular, lo primero que sufre es la espermatogénesis. ¿Okay? Las células de Leydig son mucho más resistentes a la isquemia o al calor. ¿Ok? Con la glándula tiroides, etcétera, etcétera. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya qué? ¿Ya acabaste? Bien, ok, está bueno. Mañana vemos esto, con lo que ustedes han leído. ¿Ok? Bien.